Y ahora que volvemos, vamos a hablar sobre los libros de Enrique. Y Dominar la Tierra, mensajes de Enrique Yo. Este libro son mensajes, es un compilado realizado por Fernán de Lizalde. Este libro tiene por objeto difundir el pensamiento de Enrique Yo y su publicación no tiene fines de lucro. Miren qué interesante. Está realizado por ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. También tenemos otro libro que ya veníamos hablando sobre él, que es el libro de Sara Yo de Crito, Consistencia, en el pensar, en el querer y en el actuar, de Ediciones Siccus. Este lo pueden conseguir en todas las librerías. También, por supuesto, lo van a encontrar si ustedes nos mandan un mensaje al WhatsApp 1130 98000 y nos piden los libros de Sara Yo de Crito. También se los vamos a estar enviando sin costo alguno para que lo puedan leer en el celular o en la computadora. También pueden mandar el pedido a info@radioamadeus.com. Y en el mes del cumpleaños de Enrique Yo, de nuestro venerable Enrique Yo, vamos a escuchar el video realizado por Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas por los 100 años de Enrique, donde quien nos comenta sobre la historia de Enrique es el actor Facundo Arana. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos, y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Yo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. En
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir, la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte
muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Jou a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la Iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. El video lo pueden ver en el canal de YouTube de Enrique, también en el canal de YouTube de ACDE, colocando Camino a la Santidad. Y recordando las cartas de amor de Enrique y Cecilia y la compilación que le hizo la nieta de Enrique, Sara Crito de Eiras. Vamos a escuchar alguna de esas historias que Enrique le escribía a Cecilia en sus viajes cuando no estaban juntos. Tanto amor que se tenían, que es tan maravilloso escucharlos. A los que están escuchando, espero que tengan una noche en paz. Hoy les quería hablar de las distintas capacidades de querer
en Enrique, yo y su mujer. Ya desde el noviazgo, ellos se dan cuenta de que había, distintas relaciones entre los distintos parejas, y decía que algunas personas tienen mayor capacidad de querer que otras, pero por sensibles que sean aquellas, siempre esta capacidad de querer es limitada. Uno se crea a veces demasiados intereses o afectos, y entonces quiere un poquito menos, por ejemplo, al marido o a la mujer. Y se disminuye la capacidad de sacrificarse por una sola cosa. Uno le tiene demasiado apego a los demás. Enrique lo había visto también en sus padres, aunque su mamá murió cuando él tenía 4 años. Su papá le hizo como una placa a ella, a Sarah Tornquist, en la que escribió, recordando sus años de casados, que desde que el corazón del hombre es limitado, Dios le da un punto para que demuestre su amor sobre todas las cosas. Y Enrique entonces en particular procuró desligarse de todo lo que sea posible, no apegarse a pequeñas cosas, y contradictoriamente o paradójicamente disfrutaba más al estar más despegado de cualquier pavada. Por ejemplo, Enrique era muy goloso, le gustaban los dulces, entonces al despegarse de comer a deshoras una golosina, él no paraba en los kioscos, por ejemplo, procuraba enfocarse en querer más a su novia y luego mujer, Cecilia Bunge. Igual, a pesar de eso, él decía que dividía su atención entre su novia, el trabajo y las lecturas. Decía que las lecturas, que leía muchísimo, ¿no? Eran, además de para enterarse al día, también leía los clásicos que se había propuesto leer. Pero decía que el trabajo y ella estaban estrechamente mezclados, confundidos, si Dios quiere. Y le decía a ella que no se preocupe, que tal vez le tendría que tener más celos a los libros que a las chicas, porque ellas no eran capaces ni de emocionarlos, ¿no? Otras chicas. Y decía que era muy exigente, pero que se alegraba que ella sea ella y él era él, ¿no? Y una tía les había regalado un libro, y le decía a ella que tiene partes bastante verdes, por cierto, de las más fuertes que he leído. Y le escribía: a veces pienso que no hay ningún mal en estas lecturas, al menos a mí creo que no me han hecho mal, pero otras veces creo que puedes hacer otra clase de cosas que leer ese tipo de lecturas, ¿no? Que hay tantas cosas buenas para leer. Y además este tipo de lecturas un poco verdes casi siempre tratan de gente en circunstancias en algo anormales, y que a nada bueno pueden conducir, quizá en el mejor de los casos a la introspección, a analizar sus actos, matando la belleza de los impulsos naturales, o a ideas preconcebidas sobre actos que luego hacen que uno los compare cuando nos suceden a nosotros. Y le decía Enrique a Cecilia, y las comparaciones también casi siempre conducen a la infelicidad. O sea, no te hace más felices leer este tipo de lecturas verdes, o por lo menos a la falta de independencia, es decir, a la falta de libertad. Nunca pensé así de bien en lo que me escribe sobre amar a Dios, ¿no? Porque decía que ella era maravillosa, que le había consolado, y decía ventajas de una chica inteligente, decía que ella era más inteligente que él. Y era muy cariñoso, la quería tener cerquita, estrecharla, darle un beso, para expresarle mejor cuánto la admiraba. Y después también le cuenta pequeños detalles. Cecilia era celosa, le decía que en una revista aparecían 3 bailarinas en poses llamativas. Y a decir verdad, dice Enrique, no me gustaron, sino hasta lo contrario. A lo sensual puro le estoy tomando un cierto desprecio, es tan pasajero e inútil. Y por el contrario, queridísima mía, en nuestra unión pienso relativamente bastante. Hablando de esto, ayer estaba deseando recibir tu contestación a mi telegrama de anteayer por la noche.
se escribían casi diariamente en ese momento, que no podían comunicarse telefónicamente con facilidad porque él estaba navegando, y se escribían cartas y telegramas y agradecía a Dios cada vez que recibía una de su novia y luego mujer. Y Enrique, para concluir, le escribe: dominándonos adquirimos el control de esas energías que luego podremos dedicar a otros fines más fructíferos, siempre, claro está, sin irse a ningún extremo, pues hasta cierto punto esta ley solo es válida dentro de los límites de la normalidad. Estos tenían ambos 21 años, y bueno, en su noviazgo lo vivieron así, con esa fidelidad, con esa exclusividad, para poder quererse más y no perder el tiempo con infidelidades que los llevaban a desgastar energías, a pelearse. Por eso buscaron su felicidad mutua. Y le decía a ella que tenía razón en que había que agradecerle a Dios por el amor tan puro que ellos tenían, y que valoraban, ¿no? Decían que tenía un gran valor ese estado de ellos dos juntos, así como pedía ella, con humildad, para manteniéndose limpios y humildes de corazón. Le decía Enrique a ella que había elegido una petición maravillosa, pues limpios de corazón son aquellos que mortifican en todas sus pasiones. Pero luego recordé cómo, en cuanto creo zafarme de estas, ya necesito el segundo, ¿no? El ser humilde. Por eso, Cecilita, te repito, me parece inmejorablemente elegida tu petición. Por favor, manténla siempre, y sobre todo la primera, que nos gusta a ambos. Esto de mantenernos limpios y humildes de corazón. Qué lindo es escuchar, ¿no?, las reflexiones que nos cuenta Sara Critodeira sobre las cartas de amor de Enrique y Cecilia. Pueden comprar el libro, lo pueden encontrar en todas las librerías. Ya nos despedimos, nos encontramos la próxima semana. Espero que realmente lluevan los mensajes hablando sobre Enrique. Vamos a hacer una recopilación de todos los mensajes escritos y audios que nos quieran enviar, para justamente recordar en la fecha del cumpleaños de Enrique Yo.